La intención es platicar al respecto de esto y como les digo, en un sentido político. No es la intención, no quiero hablar de política, no quiero hablar del gobierno, no quiero hablar de quiénes son responsables y quiénes no son responsables en este sentido. Voy a hablar de los niños y de la parte educativa. Muy bien. Primero, quiero entrar con un elemento de importancia. Casi a todos los que iniciamos el homeschooling, nos preocupan varias cosas y quiero darles una visión distinta para que los papás que están preocupados justamente por elementos como los que voy a mencionar ahorita se vayan relajando y no se compliquen la existencia con si mi hijo lo tengo que mandar o no lo tengo que mandar. Vámonos por la primera parte. Vamos a hablar primero de la parte educativa y luego hablamos de la bioseguridad. Primer elemento, ¿qué sucede si a mi hijo no lo mando a la escuela? Ok, ¿qué sucede si mi hijo pierde el año o qué sucede si no hace exámenes? Bueno, de primera instancia no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Porque en México tenemos una institución que se denomina INEA y esta institución justamente ha sentado las bases desde hace mucho tiempo para que aquellas personas que no tienen la oportunidad de tener estudios, digamos que recurrentes de manera formal, de primaria y de secundaria, puedan evaluarse y obtener su certificado de primaria o secundaria a través de exámenes que les hace el mismo INEA. Son varios exámenes y al final presentan su examen, digamos que, pues sí, final, que permiten obtener el certificado. Estas evaluaciones son gratuitas. Ahorita les voy a mostrar en la pantalla justamente este aspecto. Entonces, en ese sentido, una de las grandes preocupaciones que tienen los padres de familia es qué va a pasar si no se preocupen, porque tenemos sentadas las bases en México para que esto se pueda realizar. Entonces, a lo mejor y muy probablemente ahorita no están tus hijos estudiando o no quieras enviarlos a la escuela por cuestiones de seguridad, de bioseguridad. Sin embargo, van a poder hacer sus evaluaciones después. Ahorita te voy a mostrar la página y los datos y pueden obtener su certificado sin mayor problema. Entonces, ahora, aquí el asunto es, y si los tengo en casa, ¿qué es lo que les voy a enseñar yo? Yo como padre de familia. Muy bien. Ahí sí, nuevamente vuelvo a hablar en el experto, porque al final de cuentas, pues sí soy un experto en el área educativa. Tengo estudios de administración en instituciones educativas que hice justamente en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Graduados en Educación. Aparte tengo la carrera de psicología y bueno, dentro de psicología pues vemos algo de la parte educativa y tengo muchos años viendo la parte educativa. Entonces, esto y por muchas otras cosas más, les puedo decir algunos aspectos importantes en el proceso educativo. Ahora, ¿cuáles son los temas más vitales? A ver, básicamente son tres. Son tres los que les invitaría yo a desarrollar con sus hijos. Primero de ellos, el asunto de la lectura y del español. Estamos muy acostumbrados en México, por desgracia, a no tener buena lectura con los niños, a que los niños no realicen lectura. ¿Y cuál es el problema de la lectura? Fíjense que va desde cosas muy sencillas hasta cosas mucho más complejas. El que un niño no pueda leer bien atrae diferentes situaciones. Una de ellas es obviamente que no le va a gustar la lectura después. ¿Por qué? Porque al no poder leer bien, esto lo ve como como algo que lo imposibilita. Por lo tanto, es muy importante que aprendan a leer. Ahorita les voy a dar algunas estrategias. Que aprendan a leer de manera adecuada. Algo que tenemos que fomentar diario, 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 es el asunto de la lectura. Ahorita les doy las estrategias. ¿Por qué? ¿Por qué también el asunto de leer? Porque leer te va a fortalecer en varias áreas. Vamos a comenzar con las académicas. Primero, te va a fortalecer en la ortografía, te va a fortalecer en la sintaxis, te va a fortalecer en la redacción. Entonces, te va a fortalecer en el vocabulario, te va a ampliar el vocabulario. Y así sucesivamente podemos encontrar algunas otras cosas más que no porque las mencione estas son las más importantes, se me están yendo seguramente algunas otras que pueden ser igual o más importantes, nada más por el simple hecho de leer. Esto es desde el punto de vista académico. Entonces, si yo tengo
una buena lectura de mis hijos, yo puedo empezar a darles bibliografía acorde a su edad que comience a madurar otras áreas, nada más por la pura lectura. O sea, puedo darles libros de historia, que no necesariamente tienen que ser los libros de la SEP, que dicho sea de paso, algunos hasta con faltas de ortografía, no necesariamente. Entonces pueden ser libros de historia más didácticos, entretenidos, con dibujos, con de otro tipo. Entonces podemos comenzar a ver libros de historias, libros de ciencias naturales. O sea, a través de que ellos fortalezcan la lectura, pueden comenzar también a ver cuáles son las áreas que más agrado en las que más agrado presentan, y comenzar a tener lecturas de ese tipo. Eso es por un lado. Y por otro lado me voy a la parte, digamos que emocional. Uno de los grandes problemas con la lectura es que si no existe una buena lectura desde chico, es una de las, digamos que de los elementos que se ha encontrado están muy ligados con el autoestima. Porque un niño que no lee bien ante el grupo se siente mal y no se siente con el autoestima adecuado. ¿Por qué? Justamente porque está siendo juzgado. Entonces, es importante que los niños aprendan a leer de manera adecuada. Si tú estás en casa, y te lo digo por experiencia, si tus hijos leen 10 a 15 minutos diario un texto, pero diario es diario, de lunes a domingo, diario un texto, y esto lo haces sin faltar, más que suficiente para que ellos comiencen a tener un hábito de lectura y a acelerar su proceso de lectura, conociendo el cómo leer, respetando acentuaciones, puntos, comas, signos, todo lo necesario que necesitamos para leer de manera adecuada. Entonces, la lectura es básica y la puedes fortalecer así de sencillo. ¿Qué podemos hacer? Muy fácil. Y tus hijos ya saben leer, comienza con una página, 2 páginas de un libro, y poco a poco le vas incrementando a 2, a 3, a 4, hasta que tomes un tiempo de quizás 10 a 15 minutos, más que suficiente. No necesitas, te lo juro, no necesitas más, y te lo digo por experiencia, es lo que hacemos nosotros con nuestras niñas. Justamente lo que hacen es leer diario, de lunes a domingo, sea donde sea, ¿eh? Nos ha tocado, y se los juro, como experiencia se los comento, nos ha tocado estar de vacaciones en una ocasión, hace como 2 años más o menos, estábamos en Chiapas, llegaba nuestro transporte a las 5 de la mañana al hotel, y las niñas estaban haciendo lectura y matemáticas a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, estaban terminando con sus actividades. ¿Por qué? Porque no querían hacer actividades durante el día, ya cuando estaban disfrutando del agua o de lo que fuera. Entonces a esa hora es diario, entonces es hacer un hábito, pum, 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 diario, 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 y comienza por algo sencillo, una página, después 2, hasta que vayas elevando y al rato los tengas leyendo 15, 20 minutos. ¿Qué va a pasar? Poco a poco podrás introducir lectura que a ellos les guste. Entonces empiezas a meter buena bibliografía que a ellos les guste y comienzas a acelerar el proceso. Esta es la parte de la lectura. Obviamente, al leer bien, puedes comenzar a hacer ejercicios de redacción, preguntas, buscar libros a lo mejor que te puedan ayudar con el asunto de la estructura gramatical, que sepan qué onda con sujeto, predicado, verbos, pronombres, todo este tipo de cosas que son importantes dentro del proceso del aprendizaje, en este caso del español. Entonces, esa sería la primera recomendación, que lleves a cabo una buena lectura. Entonces, no te preocupes porque tengan que estar pegados a la computadora todo el tiempo. Les voy a platicar una experiencia. Así estábamos hace más o menos un año. Salen algunas plataformas donde los niños pueden estar estudiando la primaria. Yo pago una plataforma para que las niñas se metieran como hobby, no necesariamente para que tuvieran el certificado a través de estas plataformas. Al inicio estuvo muy padre, después cambiaron y quisieron como hacerlo escolarizado, para que tuvieran un documento a nivel internacional y todo el rollo. Ya le perdimos interés. Pero en alguna de las clases, y voy a pasar a la clase de matemáticas, a una de mis hijas le ponen creo que 2 o 3 ejercicios. Les juro que se llevaron una hora los niños resolviendo 2 o 3 ejercicios de matemáticas.
cuando a ella la tenemos realizando alrededor de unos 60, 70, a veces hasta más. He llegado a contarle hasta 120 ejercicios por día, cuentas matemáticas por día. Entonces, se desesperó. Obviamente se desesperó. Entonces, vamos justamente al asunto de las matemáticas. Matemáticas. ¿Qué es lo que conviene con el rollo de la matemática? Es importantísima porque acelera el proceso lógico y el proceso abstracto de los niños. Entonces, a su ritmo es más que suficiente con que comiences a ponerle cuentas matemáticas sencillas, simples, que entienda, y poco a poco vas acelerando. No hagas más, guíate sobre las que tienen en sus libros de la escuela. Ve cuáles son las que tienen y empieza a duplicarle nada más los ejercicios. Puedes perfectamente agarrar un Excel y en un Excel hacerle tablas para que tengan sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, quebrados, y poquito a poquito comiencen a elevar su nivel hasta que lleguen a álgebra o lo que necesiten llegar. Más que suficiente. ¿Cuánto tiempo? Métele 10, 15, 20 minutos de matemáticas, media hora, más que suficiente de buena matemática, haciendo práctica, 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 práctica. Eso es lo que se requiere en cuanto a la parte de matemáticas. Las matemáticas se fortalecen practicando, no hay otra forma, no hay otra forma, practicando, practicando. ¿Por qué? Porque va llegando un momento en el que si la tienes multiplicando 7 por 7, 7 por 7, 7 por 6, 7 por 6 y la tienes multiplicando lo mismo, llega un momento que se lo graba, porque se lo graba, y al rato esas cuentas ya las empiezo a hacer en el aire, ya empiezo a utilizar su mente abstracta para recuperar la información y ayudarse a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, en cuanto a la matemática, ahí está, vamos bien. Y la última área que yo te recomendaría que fortalecieras es el inglés. Básicamente son 3 áreas. Que tengan un buen idioma español, que lean bastante en idioma español, obviamente que tengan muy buena matemática y el inglés. Con la lectura fortaleces todas las demás áreas. Le empiezas a otorgar bibliografía y yo te puedo asegurar que con un libro, 2 libros de historia que se lean, uno de historia o 2 libros de historia de México que se lean, y un libro o 2 libros de historia universal, o que empieces a agarrar, es más que suficiente, y va a haber lo mismo que le enseñan en la escuela, no va a haber más que suficiente. Entonces, de esa manera tú vas a comenzar a fortalecerlos. Ahora bien, la pregunta inicial a todo esto ¿es recomendable? ¿Los niños deberán ir a la escuela? Pues entonces yo más bien lo que te digo es, tú valora y sopesa lo que tienes. ¿Qué puede suceder si van a la escuela? Pues lo más grave que puede suceder, esto es un análisis de riesgo, los prevencionistas, seguramente tenemos algunos prevencionistas aquí, este es un análisis de riesgo, los prevencionistas ya lo saben, vamos a valorar cuál puede ser el resultado o la situación, la peor situación que pueda suscitarse. Una de ellas es que los niños se enfermen. ¿Es probable que se enfermen? Sí, sí es probable y muy probable. La variante Delta que tenemos ahora es sumamente contagiosa, más contagiosa que la primera variante que teníamos, y aparte le pega a los niños. Yo se los digo por experiencia y porque lo veo con los amigos que tengo que trabajan. Dentro del colegio tenemos a un médico que labora con nosotros, el doctor Carlos Torres. Él está por momentos como líder del área de COVID. Él sabe que hay niños en su hospital donde él trabaja. Entonces, vaya, necesitamos evaluar esta parte. ¿Se pueden contagiar? Sí se pueden contagiar. El primer punto es que ellos se contagien y se pongan malitos, obviamente, porque es una variante que sí les pega a los niños y les pega fuerte. Segundo punto, que si ellos se contagian y no les pega, no les hace nada, puedan llevar el virus a casa. Si en casa tenemos adultos mayores, si en casa tenemos adultos, simplemente tenemos a personas con susceptibilidades a la enfermedad, entonces obviamente esto puede agravarse. Ahora, ya bien decíamos, y el problema es el certificado. Les voy a mostrar esta imagen para que ustedes se relajen un poquito en este sentido. Miren, esta imagen que les estoy mostrando aquí es la página del INEA. Permítanme mostrárselos aquí con más calma. Aquí el INEA está marcando la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes. Aquí ustedes pueden, nada más tecleen INEA y les va a salir esto, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Entonces, el INEA en este mes de agosto, el 13 al 15, tuvo una jornada de exámenes, del 20 al 22 de agosto también, acaba de concluir, pero
El INEA, es más, déjenme ponérselos un poquitito más grande, déjenme hacer yo un poquito más pequeña mi imagen y ponerles la imagen del INEA, de la pantalla más grande a ustedes. Sale y vale. Entonces, esta es la página de Linea, como les decía, y acaba de tener su jornada. Mensualmente nos están diciendo se pueden tener jornadas. Se los voy a leer literalmente para que nos despreocupemos de esa parte académica. Si tienes 15 años o más y quieres iniciar, continuar, concluir tu primaria o secundaria, o tu edad está entre los 10 y 14 años y quieres acreditar tu educación primaria, esta oportunidad es para ti. Fíjense cómo te lo está vendiendo. Esta parece que fuera un infomercial. Presenta tu examen y obtén tu certificado. En el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, estamos conscientes de que el último año ha sido difícil para todas aquellas personas que estudian, pues se ha complicado la continuidad de su proceso educativo, ya que por la pandemia del COVID-19 nuestros espacios para el aprendizaje permanecen cerrados. Solo se abrirán por el momento para la aplicación de los exámenes. Sin embargo, nunca es tarde para seguir adelante y aprovechar las oportunidades que te ofrecemos. Organizamos la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes, que se realizará del 13 al 15 y del 20 al 22, de acuerdo con las condiciones sanitarias y con el fin de que puedas presentar exámenes que necesitas para dar continuidad a tus estudios. La aplicación de exámenes se lleva en las plazas comunitarias. Aquí está el teléfono, se los voy a decir, es gratuito y el teléfono es el 01800 0060 300, 01800 0060 300, para que ustedes puedan investigar. Y aquí viene el asunto de las bases. Por ejemplo, te dicen el examen final, el examen de reconocimiento de saberes y el examen diagnóstico, para que tú sepas cuáles son las bases. ¿Qué estoy diciéndoles con esto? Que la solución se puede dar de una manera pues prácticamente muy sencilla a través de las evaluaciones. Yo lo que quiero con esta pues sencilla plática justamente es que podamos relajarnos y a lo mejor hasta cierto punto normalizar la situación. ¿Qué quiero decir con esto de normalizar la situación? Disminuir el estrés. Con esto lo que vamos a hacer es, a través de información, una información muy sencilla que les acabo de dar, que no tiene más que la intención de que ustedes puedan observar un punto de vista diferente. Y aclaro, no es el único punto de vista, no es que yo tenga la panacea, no es que sea el mejor punto de vista. Lo ideal es que ustedes investiguen y sean críticos de su propio comportamiento para que sepan por qué están haciendo y por qué están tomando las decisiones que deben tomar. Yo no les estoy diciendo no los mandes, no estoy diciendo sí mándalo, te estoy dando los elementos que yo tengo para las decisiones que yo tomo. Pero obviamente lo ideal es que tú investigues y que te pongas a prueba justamente de lo que está sucediendo. Para mí sí es muy complicado y muy preocupante ver que los niños regresen a la escuela. Yo, si a mis hijas las tuviera en sistema escolarizado, pues obviamente no las regresaría. Ya de entrada, mi forma de pensar es completamente distinta y tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de educarlas nosotros. Sin embargo, es importante que tú puedas tomar tu propio criterio. ¿Qué hacemos? Pues nosotros fortalecemos, ya te dije, al menos estas tres áreas académicas. Pero ¿qué más fortalecemos? Hay maneras de mantenerlos entretenidos. Nosotros les enseñamos un poco de música, por ejemplo. Tienen aquí un teclado que aprenden a tocar. Buscamos actividades. ¿Qué es lo que normalmente los padres suelen hacer? Lo hemos platicado justamente en las clases de desarrollo personal con los chicos. Los días miércoles tenemos una clase de desarrollo personal y lo hemos platicado justamente respecto a qué es lo que hacemos normalmente como padres. Lo que hacemos para entretenerlos es darles un celular o darles la tableta o prenderles la televisión y sin medida, sin tener una línea que no deban rebasar. Y el problema está justamente ahí. Entonces hay que tenerlo en cuenta como un problema que parte justamente de nosotros. Esta responsabilidad de que los niños salgan educados es nuestra y no se van a quedar sin documentación. Ahora, les voy a dar la última estrategia, que es casi seguro la que nosotros vamos a tomar. Nosotros seguramente no haremos el examen por parte del INEA. Hay universidades, escuelas, más bien que universidades, sino más bien escuelas,
de otros países que tienen convenio con México, con las cuales tú puedes hacer el examen, la evaluación, ya sea nada más para la parte académica en español o también para que se certifiquen con el idioma inglés. Obviamente tiene un costo, pero es un costo promedio a lo mejor por niño, por examen de unos 7,000 pesos. Habrá quienes lo puedan pagar, habrá quienes no, pero promedio más o menos para que ustedes tengan idea. Y ese documento lo puedes llevar a la Secretaría de Educación Pública debido a que tienen convenios internacionales. Entonces con ese documento ellos te entregan bajo el convenio el certificado del grado que está pasando en otro país tu hijo. Entonces, eso es lo que seguramente nosotros haremos. Pero bueno, te lo dejo para que tú veas que las opciones son muchas. Son muchas. Entonces, relajémonos es que el niño no va a ir a la escuela. Pues sí, pero no va a ir, pero vas a tener hijo. Es muy probable que tengas hijo justamente por eso. Lo cual está muy bien, está muy chido y obviamente lo estás protegiendo. Les agradezco sus comentarios. Por ahí tenemos, ¿qué pasa cuando los padres tienen que ir a trabajar y no hay opción de educación en casa? Carlos, te voy a contestar, Carlos, de la manera más relajada posible en este sentido. Fíjate, Carlos. ¿Tú crees, ¿Tú crees que yo eh, tuve la oportunidad de darles la educación que les estoy dando a las niñas porque me cayó del cielo el buscar no tener que salir a trabajar? No, Carlos. La verdad es que no. Muchos dicen, es que tú eres afortunado, Alejandro, y me lo han dicho, es que eres afortunado, Alejandro, porque tú puedes trabajar desde casa. Sí. ¿Por qué? Porque me educo mucho, mucho, o sea, me preparo mucho. ¿Para qué? Para obtener ingresos desde casa, para trabajar de una manera distinta, para que también eso se los pueda impregnar yo a mis hijas. Ahora, ¿qué te digo yo a ti, Carlos? Bueno, es que las oportunidades que van a tener nuestros hijos comienzan por las oportunidades que nosotros nos empezamos a ofrecer. No, no es parte del tema, pero al final de cuentas sí tiene que ver mucho con esto. Nosotros creemos, porque así somos siendo educados desde la época victoriana hasta ahorita, que la educación, vaya, la escuela como tal formal, es la que nos va a permitir mejorar nuestra condición de vida. Les voy a decir que antes sucedía esto, quizá, y lo voy a entrecomillar, porque había mayor movilización social. ¿Qué es esto de la movilización social? Antes nuestros padres, con la cantidad de dinero que tenían, quizá como jornaleros o quizá como trabajadores generales, tenían oportunidad de tener una casa grande, tenían oportunidad de tener un vehículo, tenían oportunidad de hacer más cosas y brincar de un estrato social a otro estrato social, aunque fuera un escalón de clase media baja, a lo mejor a media media o a media alta, y así sucesivamente. Actualmente ya es más complicado que los estratos sociales puedan brincarse. A eso se le llama movilización social. Ok, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es cambiar el proceso mental a través justamente del estudio. Les voy a decir que está demostrado por estudios que las personas que tienen la oportunidad de cambiar, de hacer una movilización social, son aquellas personas no que necesariamente tienen una muy buena educación o están en una muy buena institución, sino aquellas personas que pueden dedicarle realmente el tiempo a la escuela. Te voy a explicar. Vamos a suponer que, y esto puede suceder en cualquier estrato social, vamos a suponer que yo tengo una persona, a unos niños que están en educación primaria quizá y que están en una escuela de paga de un alto nivel. Pero esos niños dentro de casa tienen problemas entre sus padres, tienen un ambiente familiar hosco que no es adecuado, están mal atendidos, no los ve la mamá, no los ve el papá, vaya, hay muchas cosas ahí que pudieran estar sucediendo. Los niños no están enfocados en la escuela, están enfocados en los problemas que tienen en casa. Ahora vámonos a una clase social baja, en donde a lo mejor los papás, o media, en donde los papás tienen que ir a trabajar y no tienen oportunidad de dedicarles el tiempo a los hijos. Bueno, sí, pudiera ser que también no puedan aprovechar el proceso educativo como de la mejor forma. ¿Qué es lo conveniente? De entrada,
que nosotros le entreguemos a los niños más importante que la misma educación, que les entreguemos una inteligencia emocional, que les entreguemos otras cosas, que no me quiero alargar demasiado, que son vitales para el desarrollo humano antes que la parte educativa, porque eso les va a permitir entonces sí adquirir los conocimientos educativos, académicos que necesitan. Es bien complicado. Por ahí hay quienes les están colocando, nada cae del cielo, dice por ahí, es afortunado, lo hago personal, ok, muy bien, ¿crees que el gobierno debería atención psicológica a un adulto si sufre? Ok, mira, es que vuelvo a la misma, el gobierno te debería dar muchas cosas. De entrada, para mi punto de vista, es un punto de vista muy personal, no el consejo de que mandes a tus hijos a la escuela, ¿no? Entonces, es bien, bien complicado el tema en este sentido. Por eso no quiero meterme como en rollo político, sino más bien qué es lo que nosotros desde nuestra trinchera sí podemos hacer. Yo que les recomiendo, y eso es algo que vemos dentro de nuestros cursos, o sea, nosotros les enseñamos, les ayudamos a que tengan finanzas personales más sanas, les ayudamos a que sepan sobre inteligencia emocional, les ayudamos a que sepan sobre liderazgo, les ayudamos a muchísimas cosas independientes, les damos otros temas independientes a los que tienen de la parte de técnico en seguridad o de paramédico, porque nuestro desarrollo es integral, nuestra academia es integral en este sentido. ¿Por qué lo hacemos? Porque no nada más teniendo el conocimiento técnico vas a lograr salir de lo malo hacia lo bueno. No, necesitas desarrollarte como ser humano. Y eso obviamente lo tienes que impregnar a tus hijos. Nada más ya por último les voy a hacer una pregunta y ustedes contesten esa pregunta con toda sinceridad y ustedes van a darse una idea de lo que estoy hablando. Aquí la pregunta es: ¿cuál es la obligación o cuál sería el rol o la responsabilidad de los padres? Y seguramente a muchos les acaba de pasar por la cabeza darle una educación a mis hijos. Educar a mis hijos como tal. Bueno, les voy a decir que va un poquito más allá. ¿Qué sucede si el día de hoy ya no están ustedes en este planeta, ya no están aquí parados y se pierde, digamos que una de las cabezas que da el sustento a la familia? Vamos a tener un gran problema con el brinco de movilidad social. Por lo tanto, lo importante es que nosotros les enseñemos a nuestros hijos lo más pronto posible a subsistir y a poderse mover y a poderse desarrollar en el ambiente en el que ellos están. Si yo a mis hijos no les enseño a hacerse un huevo lo más temprano posible, no les enseño a barrer y a trapear, no les enseño a lavarse su ropa, por lo menos su ropa interior cuando están chiquitos, no les enseño, el día que llegan a grandes no van a saber cosas tan básicas como esas, no van a saber valorar, no van a saber sobre el esfuerzo. Entonces, educar es muy ambiguo. Hay que darles herramientas para que ellos, cuando les toque, sepan subsistir. Esa es la intención. Entonces, es bien complicado. No saben qué tan importante es que los niños y las niñas, los dos, aprendan a escoger jitomates y zanahorias en el centro comercial. Que aprendan a hacer cosas tan básicas como esa. Que barran, que laven baños, que hagan... ¿Qué tan importante es? Bueno, ¿te preocupa que tus hijos están tanto tiempo en la casa? Ponlos a hacer cosas de la casa, que aprendan a hacer, que aprendan a pintar, que aprendan a hacer cosas que no necesariamente se las van a enseñar en la escuela. Esas se las tendrás que enseñar tú. Entonces, es bien complicada la respuesta. Ojalá y esto les ayude un poquito justamente a dar una mayor idea. ¿Qué es lo que yo les invitaría? Bueno, pues empiecen por ustedes mismos, no tener un solo sueldo, tener diferentes ingresos en medida de lo posible, prepararse porque eso les va a costar mucho trabajo y obviamente muchos errores, lo cual deben agradecer porque cada error es aprendizaje, porque eso les ayuda justamente, pero en algún momento van a lograr hacerlo. Ese es parte del proceso y después de ahí ahora sí pensar en una educación más integral para los hijos.
Ojalá y esto les pueda servir. Vi muchos comentarios, les agradezco mucho sus comentarios. Eso obviamente es muy padre que podamos aportar de esa manera. Gracias a todos aquellos que estuvieron conectados. Y bueno, pues como siempre, quedo de ustedes. Ya saben que estas pláticas son pues normalmente de pues alrededor de una media hora, una cosa así. Ya hemos cumplido nuestro tema. Fue un tema que llamó mucho la atención y nuevamente les agradezco. Pues bien, como siempre, su servidor, licenciado Alejandro Cervantes del Colegio SUMSI y también ahora del Colegio Internacional de Hipnoterapia y de PNL, que ya estamos formando un nuevo colegio. Entonces, bueno, pues para las dos, ahora sí que para las dos áreas, para los dos, pues digamos que negocios que estamos manejando en este sentido, estamos transmitiendo pues esta plática. No quisiera llamarla clase porque no es una clase, es una plática. Simplemente es invitarlos a hacer un poquito de reflexión. Hagan lo que más crean conveniente, al final de cuentas lo van a tener que hacer en base a las herramientas que tengan, pero investiguen y tomen en cuenta esto que les acabo de decir. Ojalá y les pueda ayudar y les permita tomar mejores decisiones. Como bien les decía, no se trata de lo que yo digo, se trata de que ustedes investiguen y ustedes hagan lo que mejor convenga en este sentido. Un gran abrazo a todos, nos vemos el día martes en otra plática, el día jueves en la conferencia y nuevamente el día domingo en otra platiquita. Que tengan muy bonito día, les agradezco su estancia aquí y bueno, pues agradezco también si pueden compartir este video porque habrá quienes les pueda interesar el tema. Y obviamente pues esto, el objetivo es justamente ese, ¿no? Si pueden compartirlo, muchísimas gracias. Gracias a todos y que tengan bonita noche. Bye bye.